El Jueves Santo. Continuamos con el podcast especial sobre la Semana Santa a través de la División Publicaciones y Medios de la Fundación Proyecto Esdras. Y hoy corresponde el tema de el Jueves Santo, lo que sucedió en la vida de Jesús en este último jueves de su vida en la tierra. Los evangelios nos plantean diferentes eventos y de hecho hay bastante material en los mismos sobre lo que sucede en el Jueves Santo. Ah, en Juan 13, del 1 al 17, la Biblia narra cuando Jesús lava a los discípulos y les lava los pies, y esto es durante la cena de la Pascua, porque ese día era la tradición judía de la cena de Pascua, y Jesús se reúne con sus discípulos para cenar con ellos, y esa es lo que se llama la última cena, porque fue la última comida de Pascua que tuvo con sus discípulos. También en Mateo 26, 17 al 30, junto con Marcos 14, 12 al 26 y Lucas 22, 7 al 30, nos muestran más detalles de el momento que Jesús compartió la última cena con los apóstoles. Más adelante, en Mateo 26, 31 al 35, Marcos 14, 27 al 31 y Lucas 22, 31 al 38, incluso Juan 13, desde el 18 al 38, podemos ver cómo durante la última cena también se presenta la predicción de la negación de Pedro, justo ahí cenando. Así que fue una cena bastante intensa en emociones, en frases, en palabras. No fue algo sencillo estar ahí. En Juan 14, del 1 al 16:33, encontramos enseñanzas que da Jesús durante la cena acerca de la vid y las ramas, del Espíritu Santo y del mundo. En Juan 17, 1 al 26, encontramos la famosa oración de Jesús por los creyentes, para todas las generaciones de creyentes. Y finalmente, en Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42 y Lucas 22, 39 al 46, encontramos el último evento que se presenta en el Jueves Santo, que es la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Pues por cuestiones de tiempo no podemos hablar de todo en este breve espacio de este podcast, pero vamos a enfocarnos en lo que dice el Evangelio de Juan entre los capítulos 14 y especialmente el 16. Y hay una razón por la que escogí esta sección de lo que sucede en el Jueves Santo. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente a los evangelios sinópticos, comenzando porque fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, cuando el debate entre discípulos y autoridades, especialmente en el contexto judío, llegaban a un nivel muy crítico. Para ese tiempo, el Sanedrín reconstituido, porque recuerdan que hablamos ayer de la profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo, que eso sucedió en el año 70 después de Cristo, pues después de eso, los romanos dieron permiso al Sanedrín de reorganizarse, ya no para adorar en el templo, pues porque ya no había templo, sino en las sinagogas a lo largo de todo el imperio romano. Y lo que ellos propusieron fue que se reformulara una de las bendiciones que se citaba a diario en la sinagoga para que dijera que era imposible que los nazarenos, refiriéndose a los cristianos de origen judío, tomaran parte en la adoración en la sinagoga. Y esta maldición incluía lo siguiente: que los nazarenos y los herejes perezcan en el momento, que sean sacados del libro de la vida y no se les permite entrar con los rectos. Así que los creyentes de origen judío, para el año 90 después de Cristo, habían sido expulsados de las sinagogas locales, ya no se les permitía entrar a las sinagogas para adorar a Dios, para escuchar la palabra, y se comenzaron a preguntar si habían tomado la mejor decisión en seguir a Jesús. También el Evangelio de Juan narra el problema con que se enfrentó la iglesia primitiva con los falsos maestros gnósticos que estaban infiltrando sus enseñanzas, especialmente la enseñanza del docetismo,
que decía que Cristo solo parecía ser humano, pero no era completamente humano. Entonces Juan enfatiza la completa deidad, pero también la completa humanidad de Jesús. Y pues considerando que tradicionalmente se cree que la audiencia del Evangelio de Juan eran los cristianos que vivían en el área de Éfeso, el cual o la cual fue evangelizada entre el 52 y 55 después de Cristo, esto quiere decir que Juan se estaba dirigiendo a muchos cristianos que tenían más o menos 35 a 40 años en la fe, pero estaban pasando un tiempo de crisis en su fe. Y entonces Juan decide escribir el Evangelio de Juan, sí para hablar de las cosas que faltaban tal vez mencionar en los sinópticos, pero también para ayudar a este grupo de discípulos y para, a través de los detalles que él comparte, darles valor, darles ánimo. Y creo que vamos a encontrar también respuestas muy buenas para el momento que estamos viviendo hoy en el mundo con esta contingencia por el coronavirus. Dice en Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Desde Juan 14 podemos darnos cuenta cómo los discípulos estaban sintiendo en esa cena. Después de que Jesús anuncia su partida y anuncia la traición que iba a sufrir y su arresto, empieza a pasarle algo a los apóstoles y se empiezan a sentir mal. ¿Y qué era lo que sentían? Angustia, incertidumbre por el futuro, preguntándose cosas, confundidos. Y Jesús trata de animarlos y les pide, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. Bajo ese contexto, y después de estar hablando más de todo lo que venía, que no eran tan buenas noticias, porque habló de persecución, habló de dificultades, nos vamos a Juan 16:1. Y recuerden que todo esto sucedió en la última cena. Todo esto les he dicho, dice el versículo 1, para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ya les había dicho esto, dice Jesús. Y en los pasajes anteriores a Juan 16 hay diferentes menciones de todo lo que venía, la persecución, el llamado a la obediencia, la advertencia de que los discípulos serían odiados y también del anuncio de que vendría el que Jesús llama el Consolador. Y entonces les dice Jesús, todo esto se los he dicho para que no flaquee su fe, para que no flaquee su fe. La palabra griega que se utiliza aquí se refiere a una persona que cuando llegan los problemas o la persecución debido al mundo, cae de su fe, se debilita y se aleja. Y esto es muy común cuando llegan los problemas y las preocupaciones en la vida de los discípulos. Todo eso nos debilita, pero Jesús les advierte a ellos que ya les había dicho todo de antemano para que no flaqueara su fe. En el versículo 5 dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuando tiene el Padre es mío,
Por eso les dije lo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Jesús les avisa que Él se tenía que ir, porque al irse, algo muy bueno iba a pasar. Recuerda que ellos estaban confundidos, tristes, básicamente les estaba diciendo los voy a dejar y empezaron a sentir un sentimiento de abandono. Empezaron a tener una sensación como de que su papá los estaba dejando. Literalmente para ellos Jesús ya era una figura central en sus vidas y les estaba diciendo, los voy a dejar. Pero Cristo les dice, pero si me voy, les conviene, porque voy a enviar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Jesús estaba avisando que al irse Él, el Espíritu Santo iba a llegar a ellos y el Espíritu Santo iba a lograr cosas que ellos no podían hacer con sus propias fuerzas. Convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Eso los seres humanos, por más buenos deseos que tengamos de ayudar a otros, no logramos convencer a la gente. Pero el Espíritu de Dios lo hace. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él directamente movía los corazones humanos porque Él era Dios hecho hombre. Pero después al irse Él, solo se quedaban un montón de humanos, que no eran dioses, solo eran humanos, con muchas limitantes, con dudas, con preocupaciones. Pero Cristo dijo, voy a enviar al Espíritu Santo y Él les va a ayudar. Y esto seguramente empezó a darles un espíritu de ánimo. También versículo 12, Jesús reconoció que pues no estaban en el momento de entender muchas cosas, porque Él tenía tanto que decirles, dice, pero ahora no podrían soportar. Imagínate estar hablando con Dios hecho hombre, cuántas cosas no podría habernos dicho. Los secretos del universo, los secretos de la creación, la historia de la humanidad, tantas y tantas cosas que Dios, hecho hombre, podría decirle a un ser humano. Pero los apóstoles no podían soportar nada más. En ese momento sus emociones los tenían presos. Y el versículo 13, Jesús anuncia que cuando el Espíritu llegue, Él los iba a guiar a toda verdad. No había problema, ellos no iban a estar desamparados, el Espíritu iba a estar con ellos. Y luego anuncia en el 16, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Obviamente esto causó confusión. Nos vamos al versículo 17 y dice, algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Y porque voy al Padre. E insistían, ¿qué quiere decir con eso que de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Imagínate, todo lo que estaban sintiendo los apóstoles en ese momento, toda la confusión que tenían, combinada con la tristeza, el sentimiento de abandono, la angustia por el futuro, habían apostado sus vidas a seguir a Jesús y ahora les dice que ya se iba. No entendían. Y tal vez estaban sintiendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Habrá valido la pena que yo haya tomado esta decisión? Ah, y Jesús se da cuenta, dice el versículo 19, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Vio su confusión, vio su angustia, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Cómo les contesta Jesús viendo toda esta angustia? Básicamente les dice dos cosas. Sí, van a llorar de dolor, se van a poner tristes, es cierto, Él no les quiere evitar el dolor, Él no les va a dar un atajo para evitar el dolor,
les hace enfrentar el dolor que iban a vivir. Pero luego les dice, pero después se van a alegrar. Y esa alegría que van a recibir va a ser más grande que la tristeza. Y obviamente se refiere al momento de su resurrección. Lo iban a dejar de ver un rato. Mientras moría, era sepultado, pero al tercer día iba a resucitar y por 40 días se iba a estar apareciendo a muchos discípulos. Y entonces Jesús, anticipándose ese momento, les avisa que cuando eso pase, se iban a llenar de una alegría que nadie se las iba a quitar. Piensa en esto. Nadie les iba a quitar esa alegría. Recuerden que esta carta, el Evangelio de Juan, estaba dirigida a discípulos en angustia, en incertidumbre, en duda, que estaban siendo expulsados de las sinagogas, que estaban siendo rechazados por sus familiares, que sentían de pronto que no tenían un futuro. Y si nos ponemos a pensar cómo se siente mucha gente hoy en medio de esta contingencia, es muy posible que esos mismos sentimientos estén hoy en las personas y aún en nosotros los cristianos. Esta incertidumbre por el futuro, esta angustia, este pesar por lo que está pasando, este dolor, este miedo que podemos estar sintiendo. Pero piensa en las palabras de Jesús. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Y luego dice, pidan y reciban para que su alegría sea completa. No olvidemos, hermanos, hermanas, discípulos de Jesús, que Jesús ya resucitó, ya nos envió el Espíritu Santo. Y cuando llegan estos tiempos de prueba, de crisis, de dolor, de angustia, donde sentimos lo mismo que esos hermanos estaban sintiendo, recurramos a Jesús, porque Él es poderoso y Él puede darnos una alegría que nadie nos quite, aún en medio de la peor prueba. Dice el versículo 25, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí que estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Obviamente en el estado emocional en que estaban, pues como que no sabían bien lo que estaban diciendo. Y Jesús lo entendía, sabía que estaban muy frágiles. Y dice el versículo 31. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Consciente de todo este ambiente emocional que estaban viendo sus apóstoles, les dice una frase impresionante que hace eco en todas las generaciones de cristianos a través de la historia. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las diferentes traducciones de este pasaje dicen lo siguiente. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Una más dice, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y una más dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. De esa forma, Jesús concluye esa discusión para pasar a Juan 17, que es la oración por los discípulos, por la iglesia y por él mismo. Pero es impresionante este mensaje final de Juan 16. Jesús nos aclara que en el mundo, en este mundo en el que vivimos, el hecho de seguir a Jesús no nos va a garantizar
evitar sufrimientos, aflicciones y pesares. De hecho, los vamos a vivir y a veces más que otras personas, porque por el hecho de ser cristianos, también vienen los sufrimientos propios de nuestra fe, la persecución, el descrédito, el rechazo de los demás. Eso agrega aflicciones a la ya de por sí difícil vida que se tiene que vivir en este mundo. Pero Jesús está dejando en claro que el hecho de ser seguidor de Jesús no significa que no vamos a tener problemas, sino más bien que cuando lleguen los problemas, en Él vamos a encontrar la paz. Y por eso, en nuestra relación con Jesús, debemos animarnos, debemos encontrar fuerzas y debemos recordar que Cristo venció al mundo. El Jueves Santo termina pues con estas palabras junto con la oración que viene después y luego la oración que hace Jesús en Getsemaní. Pero si tú ves todo lo que sucedió ese jueves, vas a encontrar a Jesús modelando a ese guerrero de la fe, a ese hombre que luchó por cumplir la voluntad de Dios y luchó por dejarnos un ejemplo de cómo acercarnos al Padre. Y Él mismo nos abre las puertas para acercarnos a Él. Te recomiendo mirar en la descripción de este video en el canal de la región Santa Mónica un enlace para que veas un video de ilustración con un tema musical que ilustra pues de gran manera Juan 16:33 y en la página de este podcast, de la entrada de este podcast en el sitio de la Fundación Proyecto